Acompáñenme a orar por la palabra del Señor esta mañana. Señor, gracias por esta palabra hermosa, preciosa, Señor. Gracias porque, como hablábamos ahora, es una extraordinaria semilla que tú vas a poner en nuestro corazón y que pedimos de fruto abundante. Gracias porque es la semilla más poderosa. Gracias porque es la semilla que mejores frutos ofrece. Simplemente déjanos ser la tierra abonada, la tierra fértil que reciba esta palabra y le permita germinar. Guarda el corazón de volverse duro, pedregoso o, como dice tu palabra, lleno de espinos que impidan que esta palabra prospere. En el nombre de Jesús santificamos la palabra esta mañana y declaramos que tu Espíritu Santo la habla al corazón de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Hebreos, versículo 19, allí quedamos en el 18 el jueves pasado. Nos corresponde culminar todo el capítulo 10 de Hebreos hoy. Entonces, Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Entonces, iglesia, estos tres versículos 19, 20 y 21 están redondeando la idea que hemos venido trabajando acerca del sacerdocio superior de Cristo y de cómo ese sacerdocio nos abrió entrada al lugar más profundo de la presencia de Dios. Usted tiene todo el permiso para entrar a lo más íntimo de la presencia de Dios. A muchos les gusta decirle a los pastores: pastor, ore por mí. Y oramos por las personas. Pero muchos quizás tienen en su mente y en su corazón: pastor, ore por mí porque es que a usted Dios lo escucha más. ¿Sí? Y eso no es verdad. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que haya preferencias, sino aquí diría que el camino fue abierto solamente para algunos, pero el texto habla acerca de que fue abierto para todos. Todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Usted es tan oído por Dios como lo soy yo. Su oración es atendida como la es la mía. Por lo tanto, alégrese de saber que usted tiene un camino abierto que Cristo abrió para usted a favor suyo. Pero viene el versículo 22, un consejo: acerquémonos. Es decir, las puertas están abiertas, el camino está marcado, pero parece ser que hay como un temor. Claro, imagínese usted un lugar tan santo como el que habla la Biblia acerca del lugar santísimo en el tabernáculo, en donde solamente una vez al año el sumo sacerdote, ahí sí solo él y nada más que él, podía entrar. Y que de repente le digan al pueblo: pueblo, entren, vayan. El pueblo dirá: no, si ese lugar es tan santo que si el sumo sacerdote entra de manera incorrecta, se muere. Ahora yo, para entrar allá, qué miedo, qué susto, me muero. ¿Yo? En mi condición, en mi estado, en lo que soy, no. Y entonces hay una invitación: venga, acérquense.
Y todo el mundo se asoma y dice, ¿será? No, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que caiga un rayo y me parta? ¡Qué miedo presentarme delante de Dios! Recuerdan que hablamos de la culpa, ¿no? Y cómo la culpa hizo que Adán se le escondiera a Dios. Y Dios tuvo que salir a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y así nos pasa. Esa culpa, ese pecado, esa conciencia de lo que somos, no nos permite acercarnos. Pero la invitación es, acerquémonos. De la siguiente manera dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuatro cosas muy relacionadas con el sacerdocio levítico, ¿sí? El sacerdocio levítico involucraba esto: la limpieza física, la preparación del sacerdote en su conciencia para poder entrar a ese lugar. No podía entrar de cualquier manera. Ahora, no nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar esos modos de ese sacerdocio antiguo. Él los pone y Él los trae porque Él sabe que ellos son hebreos y le van a entender el lenguaje, pero nosotros los podemos interpretar bajo la óptica del cristianismo. No podemos ninguno de nosotros decir entonces, por ejemplo, que si usted no se bañó un domingo no puede venir a la iglesia. No, eso sería falso. Está escrito así aquí, lavado los cuerpos con agua pura, porque así debía ser en el sacerdocio anterior. Ellos lo entienden así. Claro, muy bueno si usted se baña, y si se baña todos los días, mejor. Pero si usted está sucio, por cualquier razón, lleva 2 días sin bañarse, pues el Señor lo recibe así, el Señor lo recibe así, vea. Hijo, ¿qué quieres? ¿A cuántos me perdonan, pero les da por orar cuando entran al baño? Pues funciona. Les digo por qué, porque a veces este acercarnos implica tiempo. Y tenemos vidas tan ajetreadas que parece ser que el momento de ir al baño es muy oportuno para hablar con Dios. No debería ser. Muchas personas se quejan, pero acercarme, pues es que no tengo tiempo. Que yo madrugo, yo voy al gimnasio, de ahí voy a llevar a los niños, de ahí voy a la clase de no sé qué, el trabajo, la no sé qué, ¿sí o no? Y cuando miro ya son las 10, 11 de la noche y tengo que madrugar. ¿Con qué tiempo me voy a acercar a Dios? Y ese acerquémonos invita a cosas como, bueno, ¿por qué no haces más bien que en vez que tu vida gire en torno al trabajo, o en torno al deporte, o en torno a tantas cosas, ¿por qué no haces que tu vida gire en torno a Dios? Entonces de esa manera tú podrás descubrir que, ¿verdad? ¿Y yo para qué voy a clases de italiano si nunca voy a ir a Italia? Cantidad de cosas que usted hace y como su vida no está direccionada a Dios, usted las hace y pone por encima esas cosas que a Dios. Por eso a usted no le alcanza el tiempo. Analice cuántas cosas usted hace y que de repente no son tan importantes. Hoy la gente está demasiado ocupada, demasiadas cosas, pero cuando el Espíritu Santo nos dice acérquense, está diciendo, ¿por qué no se sienta? Mira sus horarios, cancela cosas que no necesita. O le pregunto yo a usted, ¿será más importante la clase de italiano que estar en la presencia de Dios? ¿O la clase de pintura en cerámica? ¿O la ida al gimnasio?
Esa es la palabra que sí, el ejercicio es bueno, pero que la piedad es mejor. Y si a usted le toca dejar de ir al gimnasio para poder tener ese tiempo para estar con Dios, esa es una muy buena inversión. Organice su vida, no en torno a los afanes del mundo, organícela en torno a Jesús. Si Jesús es su prioridad, usted va a saber cómo encaja lo demás. Pero si Jesús es lo último, usted pone todo primero y mira a ver qué le queda para Jesús. Y ahí no funciona el acerquémonos. Y el Señor está con sus puertas abiertas, con el camino abierto, con la mesa preparada, y apenas nos mira correr y voltear de un lado para el otro sin tiempo. Y solo se escucha, acérquense, venga. Y entre más pasan los días, el tiempo menos rinde. Menos le va a rendir. Acerquémonos con corazón sincero. Miren, si usted se vuelve un poquito al versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que ¿qué hay en su corazón según el segundo pacto? En su corazón Dios escribió sus leyes. Por eso podemos acercarnos con un corazón sincero, porque Dios está poniendo en su corazón cosas que le permiten a usted poderse acercar en certidumbre de lo que usted es y en lo que es Dios. Reconociendo qué es usted y qué es Dios. A veces no somos sinceros porque ni siquiera nos asinceramos con nosotros mismos. No somos sinceros con Dios porque ni siquiera podemos ver lo que hay en nosotros. Pero cuando el Señor escribe sus leyes en nuestro corazón, eso no nos puede dejar así nomás, sino que nos lleva a revisarnos y poder ser sinceros y decir, Señor, yo esto no lo estoy haciendo. Señor, yo esto se me dificulta. Pero qué bueno que usted se acerque con ese corazón sincero delante de Él y lo pueda expresar. En plena certidumbre de fe, porque iglesia, la fe de la que habla el Señor es certeza. No es un salto al vacío, como algunos han dicho, a donde yo me lanzo, yo no sé, yo me tiro y voy a ver dónde caigo. Esa no es la fe. La fe no es así. La fe está fundamentada en la verdad. Dice, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es algo certero, es algo real. Y aparte de eso, la fe verdadera siempre tiende a obrar. O sea que no podemos hablar de una fe loca, de una fe a ciegas, sino que es una fe fundamentada en la palabra de Dios y una fe que me lleva a actuar. Esa es la verdadera fe. Un creyente es alguien que actúa por lo que cree. No solo alguien que dice creer en algo, sino alguien que se le ve que cree en eso. ¿Quién tiene fe? El que actúa, el que se le ve. Y esa es la fe que pide aquí el Señor. Que nos acerquemos con una fe que nos ha llevado a actuar, o una fe que nos va a llevar a actuar en cosas que necesitamos hacer para Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, casi que por lo mismo que ahora dijimos, ahora en nuestro corazón están las leyes escritas. Y recuerden que la conciencia nos hablará de acuerdo a lo que en ella está escrito. Si tu conciencia está escrito lo que el mundo predica, entonces tu conciencia te va a guiar de esa manera. Y muchas cosas que hace el mundo son contrarias a Dios, pero la conciencia del mundo no tiene problema porque se siente tranquila. Si todo el mundo lo hace, debe ser que está bien. Así piensan las personas. Debe ser normal, porque yo veo que todo el mundo lo hace así. Bueno, para el mundo lo es. Pero cuando las leyes de Dios se escriben en nuestros corazones, es diferente. Ya nuestra conciencia no es tan loca. Ya tiene un fundamento real y verdadero, que es la palabra de Dios.
porque el cielo y la tierra pasarán, las filosofías humanas pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Si tu conciencia permanece en la palabra de Dios, tu conciencia es firme, estable, real. Lavado los pies con agua pura, porque les comento, había un rito en el Antiguo Testamento que consistía en bañarse para presentarse delante del Señor. Incluso los masoretas, que eran un grupo de hombres que transcribían el libro, el Antiguo Testamento, cuando ellos escribían, porque no había imprenta, tocaba a mano, ellos escribían las copias de los textos sagrados y llegaban a la palabra Dios, el tetragramatón, y como era impronunciable y era santa, ellos antes de escribirla, ni siquiera de pronunciarla, de escribirla, iban, se bañaban, venían y la escribían. Y si en el renglón siguiente volvía a aparecer esa palabra, iban, se bañaban, venían y la escribían. Mantenían emparamados. Ese era el rito de la purificación que ellos manejaban. Hoy nosotros de ese rito tenemos el bautismo, aunque aquí no está hablando de ese bautismo en agua, está hablando del rito antiguo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, mantener firme sin fluctuar. Dígale usted a un ser humano que se mantenga firme sin fluctuar y que lo haga porque hay un Dios que no cambia. Por eso él lo dice, mire, yo soy el mismo ayer, hoy, siempre. Yo me paro en un sitio y de ahí nadie me mueve. Yo digo algo y así es. Yo prometo algo y lo cumplo. Entonces Él quiere que usted sea igual de firme en lo que usted ha decidido creer. Firmes porque hay un Dios que permanece firme y que cumple lo que promete, sin fluctuar. Yo sé que nosotros somos fluctuantes. Y leía un comentario donde comparaban la fluctuación de nuestro corazón con las estaciones del año. Y usted sabe que en el año está el verano, entonces es el sol y la gente feliz, y la pantaloneta, y la bicicleta, y el mar, y la piscina. Pero también hay un periodo que se llama otoño, en donde todo se marchita, y en donde los arbolitos que mudan de hojas se quedan pelados. Y esa etapa nos viene también a nosotros en nuestras vidas. Hay etapas en las que con Dios estamos en verano, ¡guay! A las que sean, y lo que nos digan, y vámonos y hagamos, y prediquemos, y ayunemos, y trasnochemos y todo. Y es normal. Pero llega también el otoño. No. Vaya pues, muévalo a orar. Vaya pues, muévalo a predicar. Pero lo chévere es que siempre después de una estación llega otra. Y es normal que usted viva eso. Yo creo que lo hemos vivido todos. Épocas así. Lo que no es normal es que nos quedemos en otoño. Ahí sí hay que preocuparnos. Yo no le puedo decir a usted que usted no va a sentir un día tristeza, ni desánimo, ni cansancio. No se lo puedo decir porque lo hemos vivido todos. Todos vivimos esas etapas. Pero quedarnos en ella es lo que aquí el Señor nos advierte. Dice, no, manténganse firmes, sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. Es decir, hay una razón por la cual usted se puede levantar después de un momento de crisis, y es que Él sigue siendo fiel. Es que Él cumple lo que promete. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí es en donde entonces entra la congregación.
La razón por la cual nosotros buscamos siempre estar juntos. Y la mejor forma de estimularnos, dice, es a través del amor y las buenas obras. En otra palabra, la mejor forma de estimularnos es teniendo los unos con los otros obras que demuestren el amor. Que tú pienses, ¿cómo puedo yo a través de una obra demostrarle a mi hermano que lo amo? Porque amar de palabras, sabemos, es muy fácil, pero cuando alguien nos expresa su amor de una forma tangible, es diferente, ¿o no? Y la Biblia lo dice así: ámense entre ustedes con un amor que sea demostrado con obras. Y ayer hablábamos con el Ministerio de Alabanza y decíamos lo peligroso que es que en las iglesias no hay amigos. Yo pregunto, no levante la mano, pero pregunto, ¿quién de ustedes tiene su mejor amigo que no es de la iglesia? Que su mejor amigo es... Quizás muchos levanten la mano y digan, sí, mi mejor amigo no va a ninguna iglesia, no es cristiano. Yo no le digo que eso esté mal, usted puede tener ese gran amigo, ese mejor amigo, está bien. Pero necesitamos tener mejores amigos en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo en la iglesia me va a entender cuando estoy en otoño. El mejor amigo de la iglesia me va a entender cuando tengo tentación. Cuando necesito que ore, él me va a ayudar. Y no me va a juzgar, y no me va a criticar, porque un mejor amigo está para las que sean ahí. Pero en las iglesias no es así, en las iglesias somos amigos hasta cierto punto. Y cuando lo que haces no me gusta, te juzgo. Y no voy más contigo. Y aquí el mensaje es que es necesario para que todas estas cosas funcionen, que nosotros seamos amigos. Nos vemos como siervos, sirviendo todos a Dios. Pero recuerden que Cristo mismo dijo, mire, yo no los quiero llamar a ustedes siervos, yo los quiero llamar amigos. Y quiero que entre ustedes sean amigos. ¿Cuánta amistad hay entre nosotros? ¿Cuánta? ¿Realmente amigos y entrañables? De esos amigos que uno recuerda, de esa gente que uno hasta el día de hoy tiene en el corazón. Gente que no está con uno, quizás está en otro país, pero son amigos, extrañamente están unidos por un sentimiento y usted lo puede llamar y siempre va a estar para usted. Pero en la iglesia parece que no. El que hoy es amigo, mañana es el que me juzga, mañana es el que me desprecia, mañana es el que me da la espalda. Y no se cumple esta palabra de estimularnos al amor. Al contrario, uno termina desestimulado, uno termina con ganas de decir, yo a la iglesia no quiero volver. Una manada de mentirosos, una manada de hipócritas. Triste. Y es necesario que la iglesia crezca en amistad. Somos hermanos en Cristo y como que nos gusta simplemente eso. Yo te amo en el amor del Señor. ¿Quién sabe ese amor del Señor cómo es? Porque no hay compromiso. Dicen que el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia. Pasa lo de las gallinas. Las gallinas, cuando están en los galpones, la gallina que sangra hace que las demás gallinas entren en pánico de verla sangrar y la picotean hasta que la matan. Entonces, en la iglesia no se puede sangrar en público, ¿cierto? Eso se llama sangrar en público. Si usted llega a sangrar en público, los demás lo picotean hasta que lo matan. Y no es la idea. Si tú ves a tu hermano sangrar, tienes que acercarte con un corazón no juzgón. ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas oración? Pero no, la iglesia es un lugar en donde si usted llega a sangrar en público, se lo comen vivo. Y si usted es un pastor o un líder, se lo comen con yucas y con papas. No hay un plato más sabroso que comerse un pastor a la carbonara.
Y claro, mire lo que sucede cuando a todas estas crisis le sumamos el que no hay amistad y le sumamos el que hay persecución, porque esta iglesia, a los hebreos, una iglesia perseguida, eran unos judíos que quizás se habla acerca de que en el año 49 uno de los emperadores romanos expulsó a los judíos de Roma y entre esos judíos iban cristianos y les quitaron sus propiedades, los expropiaron, los alejaron de su familia. Y eso, mire, si con que le corten a usted el agua, con eso usted tiene para no ir un domingo a la iglesia, de la piedra que le da con Dios. ¿Se imagina ahora donde lo echen, donde le quiten la casa, donde lo expropien, donde lo separen de su familia? ¿Cómo queda Dios con usted? Embalado. Queda Dios debiéndole a usted. Y eso pasaba aquí. Y entonces el escritor dice en el versículo 25, con todos estos problemas, no se dejen de congregar. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿De dónde sacaron esa costumbre? Pues que no aguantaron, se cansaron, fueron muchas presiones, fueron muchas dificultades, fueron muchos señalamientos, fueron muchos problemas. Entonces la gente resuelve por quedarse en la casa. No, yo desde aquí oro, yo desde aquí leo la Biblia. Y el Señor dice, no, un cristiano que se queda por fuera solo, se separa del rebaño, se lo come el lobo facilito, facilito. Mientras está en manadita, en rebaño, en grupito, está bien, está protegido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, que una forma de exhortarnos, de animarnos, porque exhortar es animar, no regañar. Hay cristianos que les encanta regañar y no exhortan, no animan a nadie. Después de que le pegan a usted una exhortada, usted quiere morir. Pero exhortar es animar, animar. ¿Y con qué palabras nos animamos según dice la palabra? Con la venida del Señor Jesucristo. Que sea el problema que usted esté viviendo, dice la palabra que el conocimiento y la esperanza de que Él regresa nos anima. Nos anima. Sí, estás pasando por un momento difícil, pero recuerda, el Señor viene. Cristo viene por su iglesia. Anímate, el Señor viene por ti. Esas palabras consuelan. Esas palabras animan. A muchos les da miedo, yo no sé. Les da susto. Ay, no me hable que el Señor viene, qué miedo. Ay, no. Pero la iglesia de Dios se alegra. Amén, sí, el Señor viene, amén. Puede ser ahorita, puede ser en media hora. Qué bueno, me voy con el Señor. ¿Y eso hace qué? A usted le olvida el problema. Porque hay una esperanza mayor. ¿Qué problema se iguala a la promesa de que Él viene? Pues una vez que Él venga por usted, esa deuda, ¿quién se la va a cobrar a usted? Ese problema que usted tiene con su marido, ya que en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Cualquier cosa que usted esté viviendo, llega hasta ahí llega. El Señor se lo lleva a usted a vivir una gloria que Él prometió. Y eso debe animarnos en cualquier situación que estemos viviendo. Advertencia al que peca deliberadamente. Y entonces viene una advertencia. El apóstol, el escritor, nos vino hablando de la grandeza del sacerdocio de Cristo, de lo que Él ganó por nosotros, la entrada que tenemos libre a su presencia, nos invita a entrar. Y ahora dice, pero les voy a hacer una advertencia. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes recuerdan, el jueves dijimos algo que a muchos perturbó. El Señor perdonó tu pecado pasado, presente y futuro. Sí, el Señor perdonó el pecado que tú vas a cometer mañana. Él ya lo perdonó en la cruz. Entonces la crisis es, ¿cómo así? Entonces pequemos, estamos perdonados. Hay una realidad, iglesia. Él lo perdonó a usted de los pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Es una realidad.
Pero hay otra realidad, hay otra realidad. Antes de que miremos esa realidad, miremos este cuadrito que explica. Este cuadrito lo encontré en un comentario bíblico y me llamó mucho la atención, le tomé la fotico y se los quiero explicar a ustedes. Se llaman las estructuras de autoridad. Todos los seres humanos nos movemos bajo unas estructuras de autoridad y están divididas en estas. A ver, hay dos divisiones en la parte de arriba, horizontalmente, A y B, que se llaman estructuras de autoridad divinas, y hay unas estructuras en la parte de abajo, la C y la D, que se llaman estructuras de autoridad humanas. Pero también, si usted se mueve hacia su izquierda, A y C, encuentra que esas estructuras de autoridad, tanto las divinas como las humanas, hay unas que son internas, y en la derecha hay unas que son externas. Las voy a explicar. Empecemos entonces por la A. Yo les pregunto, ¿qué estructura de autoridad es divina? Porque miren que la A está relacionada en la parte superior. Es divina y es interna. ¿Cuál conocen ustedes que el Señor dejó dentro de la persona, dentro del creyente, una estructura de autoridad? Está interna, pero que es divina. ¿Cómo se llama esa estructura? Esa se llama el Espíritu Santo. Ahí está ubicado el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Luego aparece una estructura de autoridad divina, pero externa. ¿Cómo se llama una estructura de autoridad divina externa? ¿Cuál sería esa? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie da más? ¿Nadie da menos? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí o no? Ella es autoridad, es divina, pero es externa. ¿Sí? Ahora miremos las humanas. La humana interna, que es la C. ¿Cómo se llama la estructura humana, de autoridad humana interna? La hemos venido estudiando todos estos días. La conciencia. La conciencia está ahí. Y ahora, ¿cómo se llama o qué autoridades? Son varias. Son humanas y son externas. Ejemplos. Los papás, la policía, el Estado, los pastores están ahí. Los profesores, en fin. Ahí están todas esas figuras de autoridad. Bien. ¿Cuál es el consejo? Que en su vida prime las autoridades divinas, tanto la interna como la externa. Prime la voz del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por encima de todas las otras autoridades está la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí digo algo, está por encima de lo que dice su papá y su mamá, está por encima de lo que dice su pastor, sus pastores, sus líderes. Está por encima. Y en segundo plano siempre deben estar las otras. Su conciencia, sus padres, sus pastores y las demás autoridades. En segundo plano. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se nos dificulta? ¿Por qué caemos? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué el mundo está como está? Porque las personas escogen siempre poner primero las autoridades humanas. Ejemplo, hay algo que se llama tradición. En la religión están las tradiciones. Las tradiciones son invenciones humanas que la gente ha tomado como sagradas, pero que no están en la palabra de Dios. Si usted las busca, no existen en la Biblia. Son humanas y muchas veces provienen de líderes religiosos. La D. Las personas las toman, las asumen y no se preguntan si eso va conforme al Espíritu Santo o a la palabra de Dios.
De ahí que muchos líderes religiosos enseñen cosas, la gente las crea, sin ni siquiera ir a mirar qué dice el Espíritu Santo y qué dice la palabra de Dios. Se sujetan a esas autoridades. Se sujetan también a su conciencia. Pues si mi conciencia no me recrimina, estoy bien. Debo estar tranquilo. No siento cargo de conciencia. Pero si tu conciencia se ve reflejada con la palabra de Dios, seguramente ahí sí tu conciencia va a comenzar a fallar. No a fallar. Vas a darte cuenta que has creído en cosas que pensabas que estaban bien y no son tan bien. Ahora, basado en este cuadro, quiero decirles que lo que viene a continuación hace parte de la palabra y de la voz del Espíritu Santo. Y que todo lo que es la palabra de Dios tiene que estar por encima de tu conciencia. Muchas personas dicen, si me parece, lo creo. Si va de acuerdo a mis creencias, yo lo acepto. Pero iglesia, la palabra de Dios siempre estará por encima de tu conciencia. Siempre estará por encima de tus paradigmas, de tu forma de pensar, de lo que sea, porque es una autoridad superior y es eterna. Recordemos eso, es eterna. Muchas personas se conforman con preguntarle al pastor qué tienen que hacer. El pastor les dice, pero no les gusta preguntarle a la palabra de Dios ni al Espíritu Santo qué es lo que tienen que hacer. Y fracasan. ¿Pero por qué? Si busqué la autoridad. Sí, está muy bien, son autoridades puestas por Dios, pero es que de por encima está la voz de Dios. Está la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Para que no fracases en tu relación con el Señor, debes siempre poner por encima primero al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, y luego tu conciencia y las autoridades de otras personas. Basado en esto, quien entienda esto podrá saber por qué su pecado pasado, presente y futuro ha sido perdonado, y podrá saber o no, y tendrá la conciencia verdadera de por qué no va a pecar. Así su pecado sea perdonado, ese que ha puesto la palabra de Dios y al Espíritu Santo por encima de todo, entenderá por qué, aunque ya fue perdonado, no debe pecar. Si yo te lo dejo solamente a tu conciencia o a lo que otra persona diga, seguramente tú te confundirás. Y no vas a entender, yo no entiendo, pero ¿cómo así que estoy perdonado, pero que no puedo pecar? Pero entonces, ¿cómo? Si puedo pecar porque ya me perdonaron. Y hay confusión, pero es porque no hemos puesto primero la voz de Dios. Pongamos primero la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra? Acompáñame a Primera de Juan, Primera de Juan. Esto que voy a leer no lo dice la conciencia de ningún hombre, no es la opinión de ningún pastor, es la palabra de Dios y es la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, es lo primero y más importante que tú debes tener en tu corazón. Primera de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Curioso, tú tienes una esperanza, ¿cuál? Que tus pecados pasados fueron perdonados, tus pecados presentes son perdonados, tus pecados futuros son perdonados, porque si eso no fuera así, tú no pudieras ser salvo. Esa es tu esperanza, que tus pecados fueron perdonados en la cruz. Amén. Y el que tiene esa esperanza, curiosamente, en vez de ponerse a pecar, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, oiga, que se dice cristiano y comete pecado, infringe también la ley. No solamente infringe el primer pacto, también infringe el pasado. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así como en Él no hay pecado, en ti no hay pecado. Él lo quitó.
Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Pastor, pero es que eso no es así. Uno peca. Déjeme decirle, no me interesa lo que usted crea, su argumento ni su conciencia. Me interesa lo que la palabra de Dios declara. ¿Y qué dice? Que el que permanece en Él no peca. O sea, el que acepta esa invitación de ven, acércate, dice el Señor. Aquel que viene a Cristo, pasa tiempo con Él, charla, ora, lee la palabra de Dios, se congrega. Aquel cuya vida gira no en torno a sus afanes y a sus necesidades, sino que ha ordenado su vida en torno a Dios. Esa persona tiene una característica, no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Punto. Aquel que dice, me perdonaron los pecados, entonces puedo pecar. ¿Ese qué? ¿Qué concluimos de ese? No lo ha visto, no lo conoce, no es cristiano. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Recuerdan ustedes que salió una religión que se llama Creciendo en Gracia? Que predican el hecho de que como ya nuestros pecados fueron todos perdonados, entonces podemos hacer todo lo que queramos porque ya no hay condenación. Si usted quiere hacer lo que se le ocurra hacer, tranquilo, hágalo con confianza, porque sus pecados fueron perdonados. Y aquí dice la Biblia, no, esperen, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y ojo, pero el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Es del diablo. Aquel que le fueron perdonados sus pecados pasados, presentes y futuros, no peca, porque es de Dios. Y el que se acerca a Cristo, pero con su conciencia y con su razonamiento y sus cosas, y peca, sin entender. No, es que no es de Dios, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Como cuando usted no puede levantar un bulto de cemento o 2 bultos de cemento. Aquí hay quien, acá habrá quien se puede echar hasta 3 bultos de cemento. Pero usted no puede. Usted lo intenta. No puede. Dice que el que ha conocido a Dios y se ha acercado a Él, no peca. No puede. No puede pecar porque es nacido de Dios. Lo declara la palabra del Señor. Así es. Así funciona. Ahí es en donde usted ya puede entender por qué es que le duele tanto a usted pecar. Porque es que usted cuando le falla a Dios, usted siente que necesita correr a sus pies y derramarse delante de Él. Y alguien que lo vea le dirá, venga, pero ¿por qué? ¿Acaso? ¿Por qué sufres? Si Él ya te perdonó. Y verdad, Él ya perdonó, ¿cierto? Sí. Pero es que a pesar de ser perdonados, como que el problema de nosotros ya no es ese. Ahora nuestro problema es agradarle. Nuestro deseo es amarlo. Nuestro deseo es estar bien con Él. No soportamos estar mal con Él. Ya no dejamos de pecar por miedo a condenarnos. Ya dejamos de pecar por amor. ¿Qué es mejor? ¿Hacer algo por miedo o hacerlo por amor? Por amor. El amor perfecciona. Y si tú amas a Cristo, tú no pecas.
Vuélvase para Hebreos. Y teniendo todo esto en mente, miremos la advertencia. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De dónde saca el escritor de Hebreos el versículo 26 y el versículo 27? Bueno, el 26 lo saca del libro de Números, capítulo 15, versículo 27. Ya lo vamos a mirar. Y el 27 lo saca de Isaías 26:11. Lo dice aquí mi Biblia en un pedacito. Versículo 26 para que lo comparemos con Números. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De dónde lo saca? Números 15. Acompáñeme a Números 15, póngale ahí Oiga, ¿verdad? ¿Con qué es que estamos dividiendo la Biblia? Con un separador que dice que cada bautista es un misionero. ¿Sí? ¿Lo tienen o no? Cada bautista apartando 3,000 pesitos semanales para las misiones. Cada bautista o cada iglesia bautista abriendo una nueva obra bautista. Que no se nos olvide esa visión. Entonces ponga el separador o el billetico de 50,000. Que no se le pierda Hebreos y va. Números. Ya vamos a terminar. 15. Números 15, 27. Dice: si una persona pecare por yerro, es decir, se le chispoteó. ¿Cuántos hemos pecado así? Se nos chispoteó. Sí, no lo planeamos. Llegó el momento, llegó la circunstancia, como el testimonio que yo les comenté el día que me pararon por la luz del carro. Todo se dio y yo terminé envuelto en un pecado que se llama, ¿cómo se llama eso? Un delito. Soborno. Permití que alguien le entregara un billete a un policía que debía partirme. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Listo. Sí, dentro del pueblo de Dios alguien puede pecar por yerro. No lo planeó, no estaba en su mente. Llegó el momento, llegó la circunstancia, flaqueó en ese instante, pecó. ¿Qué dice el Señor? Mas si alguno hubiere pecado de esta manera, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero el versículo de Hebreos no está hablando de este pecado de yerro, sino el siguiente. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Eso significa que para todos es igual. La ley es para todos. Dios no hace excepción de personas. Tanto juzga el pecado de un pastor como el pecado de una ovejita. Igual. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, lo que Hebreos llama pecar deliberadamente o de aposta. Es ese pecado planeado, ese pecado que usted se trasnochó echándole cabeza, a ver cómo voy a hacer la vuelta. Todo lo que tiene, todo el plan que rodea el pecado. Dice, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero,
ultraja a Jehová. Hebreos dice, pisotea la sangre de Cristo. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y son palabras que también está usando Hebreos cuando dice que esa persona no le queda sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego que consumirá a los enemigos de Dios. Será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es a este tipo de pecado que se refiere Hebreos. La advertencia y el juicio que cae sobre aquel que llamándose cristiano peca planeándolo. Deliberadamente significa tomándose su tiempo, planeándolo estratégicamente. Sabe que es pecado, pero decide seguir adelante. Dejó a la esposa, abandonó los hijos, se consiguió otra mujer, se dice que es cristiano, se le dijo que eso que es pecado, que uno no puede abandonar a su esposa, que uno puede abandonar a sus hijos, pero la persona dice, de malas, yo ya amo a esta otra mujer y voy a hacer mi vida con ella. Eso es un pecado serio, porque está haciéndolo a sabiendas. No es un pecado de se me chispoteó, un pecado que ha tenido tiempo de arrepentirse y no ha querido, no quiere, está contento ahí. Y esa es la advertencia. Sino una horrenda, versículo 27 de Hebreos una vez más. ¿Qué le queda a una persona así? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Según lo que vimos en 1 Juan, ¿esta persona es de Dios o es del diablo? Es del diablo, así venga a la iglesia. Así se siente a escuchar las predicaciones. No es de Dios, es del diablo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y recuerden que Hebreos busca poner a Dios, a Jesús, por encima de Moisés, por encima de Aarón, por encima de Abraham, por encima de los ángeles. Pues aquí está diciendo que si en la ley de Moisés, que es inferior a Cristo, el que hace esto muere, ahora el que está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Iglesia, muchos se confunden aquí al leer la frase en la cual fue santificado para decir que esa persona era salva, pero que se va a condenar, que perdió su salvación. Pero miren, en el griego y en otras traducciones, la forma correcta es: tuviere por inmunda la sangre del pacto que nos santifica o que lo santifica. Es decir, que la sangre tiene el poder para santificar, pero no está diciendo que esa persona fue santificada por esa sangre. ¿Me hago entender? Esa persona que hace esto jamás fue salva. La sangre sí tiene el poder de santificarlo, pero como no es de Dios, no ha entregado su vida a Cristo, no tiene fe, no pone a la palabra ni la voz del Espíritu Santo por encima, en fin, esa persona no se puede considerar salva. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo? Ahora, eso se llama blasfemia. Esa es la blasfemia. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Saben ustedes que ese pecado no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es esto. Es pretender vivir una vida perdonada haciendo lo que se me dé la gana. Eso es blasfemar.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Nos muestra primero un Dios maravilloso, perdonador, una sangre que lava todo pecado, que tiene misericordia, pero también nos muestra un Dios que dijo, y se lo dijo, lo dijo Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Iglesia, horrenda cosa será para aquellos que han rechazado la sangre de Cristo. Horrenda cosa. Y por eso el Señor dijo, ustedes prediquen el Evangelio. Mire, que toda criatura conozca que yo vine a salvarlos, que no se quede nadie sin saber que mi sangre lo limpia de todo pecado. El Señor le dice a la iglesia, asegúrense de que todos conozcan el Evangelio. Que lo rechacen no es nuestro problema, iglesia. Tu problema no es que ellos lo acepten, esa es la responsabilidad de ellos. Tu responsabilidad es predicarlo, es darlo a conocer con denuedo, con poder, con sabiduría, con autoridad, con amor, con mansedumbre, con todo lo que tú tengas. Tienes que usar todo lo que tengas para dar a conocer el mensaje. Pero no te sientas mal si lo rechazan. Hasta allá no podemos ir nosotros. Nosotros no tenemos el poder de meter la mano al corazón de la gente y transformarlo. Eso solo lo hace Dios. Esa es la obra de Dios. Nuestra obra, la función nuestra es predicarlo. ¿Amén? Prediquémoslo. Asegurémonos de que todos sepan que hay un tiempo de salvación, que hay un tiempo de gracia y de misericordia que es este. Asegurémonos de que sepan que si no, esa sangre no va a poder obrar sobre ellos. Si no lo aceptan, si no se humillan, si no se acercan, si no traspasan ese lugar que Cristo abrió, pues no pueden ser salvos. Así sean buenas personas y hagan buenas obras, solamente el que traspasa va a ese lugar y se postra delante del Señor, es lavado con esa sangre, es salvo. Creo que queda suficientemente claro que sus pecados, a usted que ha creído en Cristo, le han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Y que usted por esa razón y esa causa se santifica cada día más. Y se perfecciona cada día más en Él. Pongámonos de pie, vamos a orar. Antes de que se me olvide, miremos esta otra imagen del concierto de acción de gracias que se llevará a cabo el próximo domingo, de hoy en 8, a partir de las 3 de la tarde, en el parque. ¿Cómo se llama ese parque? Ernesto Gutiérrez. Miren, esos son los grupos participantes, entre los cuales estamos nosotros. De ellos solo conozco a Manuel Forero, que él vino aquí, ¿lo recuerdan? Con la esposa, y vinieron a promocionar su CD, y ellos van a estar allá. Pero no conozco a Jorge Albarán, de Luz, Catherine, ¿se llama? Y los radicales. Pero la PIB sí la conozco, porque somos nosotros. Estamos invitados nosotros muy especialmente a ministrar ese día. ¿Cuántos se alegran de que nos hayan tenido en cuenta? Amén. Ese concierto está auspiciado, ¿cierto?, por la Alcaldía de Manizales, que nos presta el escenario, el sonido, los permisos, todo. ASMIG, que es la Asociación de Ministros Cristianos de Caldas, todos los pastores de la ciudad se unen. Y se están buscando patrocinadores también, si usted sabe de una empresa que quiera patrocinar el evento. ¿Por qué? Porque hay que cubrir unos tiquetes aéreos de uno de estos grupos que viene, unas estadías en hotel y en fin, unos refrigerios. Entonces, si usted puede ir a su empresa, no sé, o conoce a alguien que
esté interesado, allá se va a hacer publicidad y bueno, le puede interesar. Es en el marco de la feria de Manizales, va a haber mucha gente, entonces es una buena oportunidad. Entonces los esperamos a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿A qué hora nos toca a nosotros, Pastora Yoli? ¿No sabemos? A mí me enviaron un documento, pero mi celular no me lo dejó ver. A las 6. A las 6 nos corresponde a nosotros, pero qué bueno estar desde las 3, ¿sí? Bueno, oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las claridades que pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque por encima de toda autoridad humana está la autoridad de tu palabra y de la de tu Espíritu Santo. Nosotros hoy decidimos recurrir primeramente a tu palabra y al Espíritu Santo, que habla, que aconseja, que le enseña a nuestra conciencia lo que debemos hacer. Perdónanos cada vez que hemos buscado consejo humano antes que el tuyo. Así haya sido el consejo de un pastor, así haya sido el consejo de un padre o una madre. Hoy entendemos que tu voz es primero, que tus verdades son primero, que tus razones son primero, y las nuestras se deben sujetar a esas verdades eternas y gloriosas. Todo aquel a los que no se conforman a las sanas palabras de Cristo son los que están destinados a la perdición. Los que a causa de su pecado rechazan la Biblia porque escuchan a su conciencia o escuchan la voz de las personas que les dice que eso está bien, que no hay problema. Han cambiado la autoridad de Dios por la autoridad humana. Hemos reemplazado la voz del Espíritu Santo por la voz de nuestras conciencias y la humanidad está fracasando porque Satanás ha traído doctrinas de demonios, filosofías engañosas que están haciendo que la gente camine a la perdición, convencidos de que van camino a un mejor futuro. Y señalan la Biblia como retrógrada, señalan las enseñanzas de Dios como pasadas, como quienes detienen el progreso de la humanidad. Pero Señor, sea todo hombre mentiroso, y tú verás, porque toda palabra que sale de la boca de los hombres cae a tierra y perece. Toda filosofía, toda ideología, toda mentira, pero tu palabra es viva y eficaz, es eterna y permanece para siempre, y todo el que crea en ella vivirá para siempre. Hoy el mundo se tapó los oídos a tu palabra. Llegó el tiempo en el cual la gente te rechaza de una manera frontal. Estamos viviendo los tiempos en los que están diciendo: Dios no existe. Para mí Dios es otra cosa. Yo tengo mi propio Dios, yo fabrico mi propio Dios. Ese Dios de la Biblia no me gusta porque me prohíbe hacer lo que yo quiero hacer. Pero amados, sus palabras son vida. Sus palabras traen consuelo. Sus palabras son verdades. Todo el que se aparte de sus palabras morirá, perecerá, dice su palabra. Pero el que permanece en ellas vivirá para siempre. Queda un remanente, y cada día un remanente más evidente. La separación entre los que hacen tu voluntad y los que no, cada día se hará más grande. La brecha entre los que santifican y los que no
se aumentará. Y seamos pocos, Señor. Seamos un puñadito nomás. Somos tu iglesia. Somos por los que tú vas a venir y no nos vamos a avergonzar de predicar el evangelio. Habrá alguien que lo quiera escuchar. En medio de la tiniebla y de la más densa oscuridad que hoy cubre la tierra, habrá alguien que verá tu luz. Y queremos ir por él. Queremos ir por esos que hoy claman a ti, que te buscan, que te necesitan, que no te conocen, pero que son tuyos, que tú has destinado para salvación. Queremos ir. Moviliza, Señor, a tu iglesia para salvar a los que aún están perdidos y por los que tú viniste, Señor. Basta con ver el mundo en el que estamos para darnos cuenta que el tiempo se cumplió, que lo que queda es poco y que la iglesia tiene que despertar, porque el arca debe llenarse con los que faltan. Úsanos para llevar esa salvación, esa luz. Sácanos de estas 4 paredes donde vivimos tan cómodos y llévanos y permítenos llevar esa luz. Aún hay lugar para ellos en este lugar. Aún hay lugar en otras iglesias donde tu palabra es predicada. Aún hay sillas vacías esperándolos. Iremos por ellos en el nombre de Jesús. Tú nos ayudarás, Señor. Así seamos pocos. Así seamos tenidos por locos o retrógrados. Así el mundo nos rechace. Nuestra familia nos rechace, nos señalen, nos odien, nos aborrezcan. Tú lo advertiste. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no he venido a traer paz, dice Jesús, he venido a traer espada para que se levante la nuera contra su suegra, el padre contra el hijo, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso está profetizado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, pero valdrá la pena, Señor, cuando estemos delante de tu presencia, haber sido rechazados por el mundo, pero aceptados por ti. Habrá valido la pena, Señor, haber vivido para que otros conozcan tu luz. Gracias por todos los que en este lugar se santifican, por los que todos en este lugar aman tu nombre y les duele pecar. Gracias por aquellos que cada día quieren ser mejores para ti, que son perdonados, que son salvos, pero que no se conforman con eso, porque tienen una deuda de amor contigo. Gracias por esos que quieren dar la vida por ti, como tú la diste por ellos. Te bendecimos, Señor, por ese remanente, por ese grupo de personas. Bendito seas por la iglesia que aún queda sobre esta tierra, Señor, y que predica tu palabra con verdad. Gracias, Señor. Amén. Amén.